Bueno, y precisamente de este tema tan importante e interesante es el que vamos a hablar esta mañana aquí en Hola Honduras. Ya se encuentra con nosotros, como se lo anunciábamos anteriormente, el doctor Johan Sánchez, el tema de la reinfección de coronavirus. Muchas preguntas que quedan en el aire, muchas interrogantes. Se habla de que el periodo de inmunidad, Ethel y doctor, es de 3 meses. Todavía siguen estudios analizando esto. ¿Cuál es la preocupación ahora con el tema de la reinfección? Es una de las preguntas muy recurrentes, doctor. Ok, buenos días. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias, gracias. Pues este tema obviamente sabemos que es increíblemente actual. En la semana recién pasada hubo reportes de lo que se confirmó como el primer caso de reinfección. Desde que empezó la pandemia, desde que se empezó a conocer a nivel mundial todas las implicaciones que podía traer, se empezó a manejar que podían haber casos de reinfección, pero no habían sido documentados. La semana pasada sí, ya se documentaron, como mencionaba la nota introductoria, en Hong Kong y en algunos países de Europa, como ser Bélgica y también en Italia y en Francia. Además, hay que recordar que en estos momentos que se documentó porque ellos realizan las pruebas genéticas, tanto de la primera infección, que en el caso de este paciente fue alrededor del mes de marzo, como en la reinfección en el caso actual, en este momento. Entonces no podemos pensar, por ejemplo, en nuestro país, donde ni siquiera se han realizado la cantidad suficiente de pruebas, cómo vamos a poder detectar una reinfección. Entonces, en los países avanzados, en los países de primer mundo, que sí han realizado una cantidad apropiada de pruebas, y no solamente PCR, sino testeos genéticos, como mencionaba la nota, ellos así han podido detectar y confirmar y documentar que sí es un caso de reinfección. Vaya, otra cosa que preocupa y que es lo que todos comentan, ¿verdad? Si me reinfecto, el efecto que pueda tener en mi organismo puede ser devastador. Hay algunos titulares que no sé, doctor, ya con su profesionalismo, que nos lo despeje, porque mucha de la prensa a nivel internacional dice si te contagias y vas pues en una segunda ola vas a tener problemas el doble. Si tuviste efectos para problemas respiratorios, si te complicaste, pues esto que si te vuelves a contagiar va a ser el doble del malestar, el doble de todos los síntomas. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su valoración al respecto? Hasta el momento, por suerte, pues tenemos poco tiempo con la pandemia. Prácticamente desde que se iniciaron y se reportaron los primeros casos, allá por finales de diciembre, como hablábamos, en la ciudad de China, por ejemplo en Wuhan, empezó y de ahí se transmitió al resto del mundo. En ese momento, pues, no se conocía ni la patología, ni cómo afectaba la enfermedad. En ese momento se empezó a manejar lo de los respiradores, no se conocía el daño que causaba a nivel circulatorio, que era una enfermedad con un alto índice protrombótico, que generaba que los pacientes con coronavirus generaran trombos, y por eso había problemas a nivel pulmonar, a nivel cerebral y a nivel periférico. Entonces, cuando tenemos esta patología que empezó como algo prácticamente nuevo, que no se conocía, que no se tenía idea, vemos que poco a poco la evolución de la enfermedad fue logrando disminuir a medida que se iba conociendo un poco la mortalidad. En muchos países, por ejemplo Italia, empezaron a hacer autopsias, empezaron a estudiar a los cadáveres de los pacientes que fallecían, porque la cantidad de muertos que tuvo Italia y que tuvo España era enorme, debido también a su gran cantidad de población adulta. Sí. Vemos que este paciente, que ha sido la noticia en la semana anterior, la semana recién pasada, era un paciente joven. Paciente que sí, era un paciente que viajaba, es un paciente que regresó a Hong Kong, pero venía de España y venía de otros lados. Un rango de 30 a 40. Exactamente, ¿verdad? Una persona joven, una persona de 33 años. Y este es en el caso de él. Las otras reinfecciones, por ejemplo, en Bélgica ya es una señora mayor, en Italia creo que también ya es alguien mayor. En Polonia un joven de una persona de 37 años. Exactamente. Lo que llama la atención de esto, doctor, y precisamente a mí me llama la atención es el hecho de que el primer caso ya, ¿verdad?, que fue dado a conocer a través de las plataformas digitales, a través de los medios digitales, que fue el de Hong Kong, de este joven de 33 años, es que él fue asintomático. ¿Qué pasa con aquella persona? Porque como el tema de la reinfección es nuevo para nosotros y es nuevo para el mundo, claro, como coronavirus en general, ¿qué pasa con este paciente que no tuvo ningún tipo de síntomas? Con el tema de la reinfección, ¿podría presentar síntomas o podría agudizarse el tema de algunos problemas respiratorios sobre él, como lo mencionaba Ethel Guevara? Porque sabemos que aquellos que sufrimos de COVID y tuvimos síntomas, obviamente puede ser un poco más diferente la reinfección que a él que fue asintomático. Es importante, quizás no quedó muy claro, una segunda infección puede ser tan peligrosa como la primera, pero todavía no hay estudios, todavía es relativamente poco el tiempo que tenemos y es poca la información que hay. Entonces, una segunda infección puede ser igual o peor que la primera. Tenemos pacientes que en la primera ocasión
se mantuvieron asintomáticos, no presentaron absolutamente ningún síntoma o tal vez síntomas menores, fiebre, un poco de dificultad, pérdida del olfato, pérdida del gusto, pero tal vez no pasaron de ahí. A las personas que esa persona le transmitió pudo haber llegado incluso a cuidados intensivos. Como también hay pacientes que pudieron haber llegado a cuidados intensivos, pero en el lapso en que transmitían la enfermedad, se la transmitieron a alguien y cursó asintomático. Hay muchas variables individuales, hay muchas variables del virus, así como la respuesta inmune de cada uno de nosotros es lo que nos va a dar un poco de ventaja. ¿Cómo te cuidas tu organismo, verdad? Exactamente. Que también se está medicando usted, que también está pues con sus defensas, sus vitaminas, su vida sana en lo que come. Los fumadores, ¿verdad? Siempre es... Obviamente que es un mayor riesgo. Todas las personas que tienen, por ejemplo, que son fumadores, como tú decías, o lo que se ha demostrado, las personas que tienen alguna comorbilidad, especialmente ¿cuáles? La hipertensión arterial, las personas diabéticas, cualquier persona que tenga cualquier daño cardiovascular, se presenta mayor predisposición a poder complicarse. Asimismo, las personas que tengan alguna patología pulmonar de base. Pacientes que, por ejemplo, tengan EPOC o algún tipo de fibrosis, se van a descompensar todavía más una vez que puedan presentar este tipo de infecciones. Se habla de un periodo de 3 meses de inmunidad. ¿Qué tan cierto es esto? Originalmente, cuando empezamos a tratar casos y empezamos a ver algunos estudios de estos pacientes, obviamente no estudiándolos acá, sino a nivel de estudios internacionales, se mencionaba que la inmunidad podía ir desde los 2 meses hasta los 6 meses. Y esta inmunidad generaba que, o incluso ha llegado a generar de que, por ejemplo, en poblaciones como la nuestra, muchas veces se tiende a bajar la guardia, se tiende a descuidar, de repente ya no usamos la mascarilla, de repente ya no nos cuidamos tanto lavándonos las manos y a veces descuidamos un poco el distanciamiento social. Entonces, cuando tenemos pacientes que han bajado la guardia, que se han descuidado un poco, podemos asumir que sí puede haber algún grado de contagio o de reinfección. Y como no sabemos y no estamos seguros si ese paciente que se reinfecta va a ser o no sintomático, vamos a tener un paciente que va a estar asintomático y va a seguir transmitiendo la enfermedad a otras personas. Bueno, aquí vamos a hablar también de algo que nos ocuparía después, ¿verdad? Porque la pandemia, decía la OMS, nos dura hasta lo que viene 2021 y quizás siendo un poco generosos para finales del 2021. Entonces ahora, ¿qué pasa con Rusia? La pregunta para usted, a su consideración, ¿será que sí tenemos esa vacuna para noviembre? Y si hay vacuna rusa, ¿verdad? Ya con todas las de la ley o con lo que Putin quiera, en este caso, ¿cómo sería el proceso para que una vacuna venga al país? ¿Nos tardaría todavía un año más? Pues en realidad, para pensar en que va a estar aquí alrededor del mes de noviembre, sería demasiado bueno, sería como decir que vamos a ir al Mundial y que vamos a llegar a semifinales. Y... Sí fuimos. No, por eso, pero que vamos a avanzar, que vamos a hacer algo trascendental. Es muy difícil pensar que vamos a poder optar a ese privilegio porque sabemos que las etapas de la vacuna llevan algún tiempo. Ya la etapa de la vacuna rusa ha sido de la que más ha avanzado, ha mostrado más avances, ha avanzado más en el tiempo, pero aún así todavía los rusos van a distribuir una cantidad de la producción que tengan a su población en primer lugar, obviamente. Claro. Precisamente este fin de semana hicieron eso a 40 voluntarios para seguir probando el proceso, ¿verdad? Sobre el tema de los anticuerpos que podría estar generando la vacuna. Yo creo, y apuntando algo bien interesante que mencionaba Ethel Valladares, creo que de donde venga la vacuna, en este momento necesitamos la vacuna. Sí. Ahorita hay pelea entre quién la saca primero, Estados Unidos, Rusia, España y otras naciones, pero realmente lo que necesitamos es, toda la humanidad, es tener esa certificación que realmente la vacuna es efectiva y de una vez por todas poder decir, estamos saliendo del COVID-19. Obviamente estamos hablando de una guerra comercial y para aquel que logre desarrollarlo, tanto como país como por laboratorio, obviamente le va a generar muchas ganancias, muchas expectativas y hablando quizás no solamente como ganancias económicas. Sí. Entonces, vamos a tener que hay una competencia a muerte ahorita por quién saca la vacuna y países como el nuestro, que es un país pobre, obviamente no podemos ponernos en la condición de decir, no queremos la rusa, queremos la de tal lado, me gusta más la de marca tal o la de... Estamos para estarnos poniendo los moños, ¿verdad? De hecho, incluso cuando se llegue a tener esa vacuna, sabemos que, o imaginamos que va a ser una vacuna cara si se va a distribuir a nivel comercial, claro. y la que tengamos acceso como sistema público, como gobierno, incluso no va a cubrir a toda la población, porque no es que nos van a dar 9 millones de vacunas para que las distribuyamos, no, nos van a dar alguna cantidad limitada y dentro de eso se tendrá que priorizar.
por ejemplo, afortunadamente en mi caso se va a distribuir en la población que atiende al sistema médico. Se va a atender a las personas mayores, las personas de la tercera edad y a las personas que tengan alguna comorbilidad. Obviamente que a medida que se vayan cubriendo todos esos niveles, entonces se va a poder expandir más la cobertura. Pero sabemos que vienen días todavía un poco difíciles. A eso iba, no sé si iba a agregar algo, Ethel, pero yo precisamente quería hablar sobre eso y yo creo que el doctor Johan Sánchez ya tiene mucho tiempo de estar con nosotros. Él estuvo con COVID-19, estuvo en una situación muy crítica, como quizás otros también lo estuvieron. Aquellos que están en esa primera línea de batalla obviamente son los que más se arriesgan, son los que más están ahí para poder controlar de una u otra manera. El COVID-19 no es tan fácil, no es sencillo. Usted que ha estado ahí precisamente, ¿cómo ha visto todo el esquema durante esta semana donde se habla que precisamente en los centros asistenciales del país ha disminuido los casos de COVID-19? ¿Qué tan cierto es esto? En realidad sí ha bajado un poco. Ha bajado la afluencia de volumen que tuvimos, por ejemplo, en meses como ser alrededor de finales de mayo, junio, julio. En ese momento sí tenemos una avalancha de pacientes. Ahora quizás esa demanda no es tan grande, tal vez no estamos tan asfixiados con ese volumen de pacientes y de hecho no está del todo claro. Sabemos que obviamente los triajes que se han instalado a nivel nacional o a nivel de Tegucigalpa y de San Pedro Sur han venido a desahogar un poco la atención hospitalaria, pero sabemos que no es la única manera de incidir en esto. Han habido muchas otras cosas. Se supone también que mucha gente se está tratando en su casa, se está tratando de manera local, ambulatoria, incluso sin acudir a consulta. Y muchos pacientes incluso pueden llegar a morir o han llegado a morir de forma desconocida. Sabemos que ahora la pandemia se ha enfocado fuera de las ciudades. Sabemos que ya está atacando los distintos departamentos en las áreas rurales. Y muchas veces en las áreas rurales tenemos pacientes que normalmente, no solo en esta pandemia, sino que en otro momento, la gente se enferma y no va a consulta, la gente se muere y no va a consulta. Y eso todavía nos genera otro problema, porque si es alguien que murió por COVID, en las áreas rurales muchas veces van, pero igual hagamos el velorio, hagamos el entierro y llega toda la gente y toda la gente se contagia. Vaya, esta semana que cerramos ayer de agosto, la última decía es la más complicada, decía, ¿verdad? SINAGER, el sistema decía que los contagios, bueno, ya superamos los 60,000, pero este es un aproximado, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque si estamos hablando que ya no fuimos para las comunidades, entonces estamos hablando ya de una cifra un poco más elevada. ¿Usted podría darnos un aproximado? Es muy difícil dar un número, porque sabemos que a pesar de los buenos esfuerzos que se han realizado, sabemos que SINAGER o el Sistema Nacional de Salud lleva algún retraso. No podemos estimar exactamente cuánto. Sabemos que lo ideal o lo que se debería, lo que han mencionado distintos sectores, tanto a nivel empresarial, a nivel de salud pública, a nivel de especialistas que no están ligados exactamente al sistema de SINAGER, ellos recomiendan que tendríamos que haber realizado alrededor de 3,000 pruebas diarias. Y no ha habido un solo día desde que empezó la pandemia que se hayan realizado. Creo que el día que más se realizaron cerca de 2,000 y algo. Sí. Entonces sabemos que hay un retraso. Además, si a alguien se le tomó la muestra y no se procesa hasta 2, 3 semanas después, tenemos resultados, digamos, mentirosos, resultados que van atrasados. Entonces no podemos decir exactamente cuántos pacientes tenemos, cuántos pacientes han muerto. Distan mucho las cifras que mencionan, por ejemplo, los medios oficiales o lo que reportan algunos hospitales, lo que se reporta en algunos centros que venden o que procesan los pacientes que fallecen. Entonces es bien difícil dar un número exacto, pero sabemos que sí es un poco más alto de lo que se reporta. ¿Podría complicarse aún más en los últimos días, doctor, el tema del COVID-19? Sí. Con el tema de la reapertura del turismo. Totalmente. Es bien complicado y nosotros lo hemos hablado continuamente aquí. La economía ya no puede seguir paralizada. Eso nos generaría aún mucho más pobrezas y las afectaciones del COVID-19 van a ser económicamente hablando de una manera muy complicada en el 2021. Pero la pregunta es, ¿podrían incrementarse los casos con el tema de la reapertura con el turismo, donde ya las personas los fines de semana precisamente están saliendo con toda su familia? Sí, en realidad sí se puede complicar todavía más la situación. Sabemos, como tú lo dices, que en realidad la economía tiene que abrirse. Como país no vamos a sobrevivir, como sociedad no podemos sobrevivir encerrados. Somos muy pobres ya, antes de una pandemia. Desde antes, o sea, todavía vino a golpear aún más lo que es la pobreza. Ahora, si no nos cuidamos, que muchas veces eso pasa por nuestra forma de ser, nuestra cultura, tenemos que estar
yo he tenido pacientes que me dicen, no, doctor, yo en realidad no creo en el virus o de repente no creo en la infección y llegan precisamente a consulta por coronavirus. Entonces, tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que aprender a tener ese distanciamiento social, a usar la mascarilla de forma permanente, aunque incluso a veces uno pueda parecer repetitivo, como decías en el segmento anterior, puede parecer quizás a veces duro. Incluso si usted está enfermo en su casa, sospecha que está enfermo, o si usted es la persona que sale a trabajar de su casa, pues tiene que usar mascarilla, incluso en su casa. Incluso en su caso, tratar de aislarse. Si tiene alguna sintomatología, alguna con molestia. alguien, ¿verdad? Y usted está saliendo frecuentemente, exactamente, separarse. exactamente. O sea, de repente suena difícil, suena duro. Este año ha presentado y planteado miles de cambios para todos y cada uno de nosotros, pero la forma en que vamos a seguir adelante es la forma en que podamos adaptarnos a estos cambios y que logramos mantener todas las medidas de protección. Doctor, ¿cuál sería su valoración final respecto a este tema? Ok, las reinfecciones son reales, existen. Puede pasar, o sea, no nos confiemos. Afortunadamente, como tú decías, yo ya tuve COVID, pasé unos días un poco complicados, me pude recuperar. Afortunadamente, pues no padecía ninguna enfermedad crónica. Hay personas que padecen enfermedades crónicas y se pueden complicar todavía más. Ahora, si no nos cuidamos, aunque ya hayamos tenido el coronavirus, puede ser que generemos algún grado de protección, de inmunidad, pero todavía eso no está claro cuánto tiempo. Se asumía en un principio que podía ser de 2 hasta 6 meses, pero en realidad no está claro. Este paciente que se reinfectó, que se demostró, transcurrió 3 meses. 3 meses. Entre su primer caso y el segundo. Entonces, no nos confiamos. No la única opción aquí es cuidarnos todos y de esa manera vamos a cuidar a nuestras familias. Así que aquellos que lo hemos padecido, creo que todos los que estamos aquí lo hemos padecido. Ya somos el team. Realmente tenemos que cuidarnos. Bueno, pero ¿qué opina Efer Guevara? ¿Tendrá o no tendrá miedo a la reinfección? Porque aquí nosotros creo que todos tenemos miedo a la reinfección. Bueno, Efer Guevara, ¿qué opina usted?